Hola chicos, comenzamos nuestra nueva tanda de ejercicios de determinantes y bueno, pues no quería empezar sin dejaros una frase para que reflexionéis también un poquito en estos días, bueno, pues que penséis un poquito e interioricéis también un poquito con vosotros, que dice, al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. Bueno, pues ya vamos con nuestros ejercicios. Bueno, en el ejercicio 4 nos pedían comprobar, a partir de las propiedades de los determinantes, que todos estos determinantes eran cero. Bueno, pues comenzamos con el primer caso y bueno, pues es verdad que estos determinantes los podríamos descomponer en suma de dos determinantes, pero no llegaríamos a nada. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es darnos cuenta de que en estos sumandos le falta siempre el sumando que está, le faltaría como sumando el que está en la columna 2. Es decir, aquí tengo BC y en la columna 2 tengo A, aquí tengo AC y en la columna 2 tengo B, aquí tengo AB y aquí tengo C. Entonces yo puedo sustituir una línea por ella misma y una combinación lineal de las demás, que no tienen por qué ser todas. Pues es lo que hago, voy a sustituir la columna 3 por ella sumándole la columna 2. Hacemos este cambio. Por lo tanto, al hacer este cambio, la columna 1 y la columna 2 no varían y la columna 3 se convierte en la suma de C3 más C2, se convierte en esta suma. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora toda esta columna queda formada por el mismo elemento. ¿Qué puedo hacer? Como este elemento es un bloque, es un único número A más B más C, le puedo sacar fuera del determinante porque va a multiplicar a todo el determinante. Ya sabéis, cuando un número multiplica un determinante, multiplica solo a una línea. Por lo tanto, yo puedo sacar un número que multiplique a una sola línea. En este caso, esta columna. Al sacarlo, en el determinante me queda la primera columna toda de unos, la tercera columna también toda de unos. Como tiene dos columnas iguales, automáticamente el determinante es 0. Por lo tanto, al multiplicar por 0 me va a quedar que este determinante es 0. El apartado B, bueno, pues igual, es prácticamente el mismo caso. Nos damos cuenta de que los dos sumandos que tengo aquí, en todos ellos, si aquí tengo CD, aquí tengo B. Si aquí tengo BD, aquí tengo C. Si aquí tengo BC, aquí tengo D. Por lo tanto, si sustituimos la columna 2 por la columna 2 más la columna 3, conseguiremos tener el mismo elemento en toda la columna 2. ¿Lo podríamos haber hecho al revés? Columna 3 por sustituirla por columna 2 más columna 3, sí, pero nos hubiera quedado todo este sumando aquí y luego toda otra vez, todo lleno de sumandos en la columna 3. Entonces, pues para simplificar un poco tanta columna de sumandos, sustituimos y decimos la columna 2 ya es columna 2 más columna 3. Esta permanece igual a la tercera, la primera también permanece igual, por lo tanto la columna 2 se convierte en esta columna formada por el mismo elemento, C más B más D. Por lo tanto, lo sacamos fuera, el C más B más D, y también vemos que podemos sacar A y A, que el A de la primera columna porque está toda ella multiplicada por A. Nos quedan al final columna 1 y columna 2 exactamente iguales, por lo tanto, este determinante automáticamente va a ser 0. Al multiplicar por 0 me queda 0. ¿Qué hacemos en este determinante? Bueno, pues en este determinante lo que nos damos cuenta es que el elemento que está dividiendo en cada una de estas fracciones es el elemento que le faltaría a estos productos. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Ir multiplicando a cada línea, a cada fila, por el elemento que está en el denominador. Entonces, vamos a ir a retomarlo ahora y lo vemos aquí, que ahora tengo y multiplicaría a la primera fila por A. Al multiplicar a la primera fila por A, a toda ella por A, como por la propiedad de los determinantes, el determinante queda automáticamente todo ello multiplicado por A, yo tengo que deshacer fuera lo que hago. ¿Cómo deshago fuera lo que hago? Dividiendo en este caso por A. ¿Qué hago con la segunda fila? Lo mismo, multiplico a toda la segunda fila por B. Como multiplico por B, tengo que deshacer fuera del determinante lo que hago, que es dividir por B, porque mi determinante queda multiplicado por B, es decir, queda aumentado B veces. La tercera fila la multiplico por C, así me cargo el denominador, igual que en los casos anteriores. ¿Qué ocurre? Que al multiplicar por C, todo mi determinante queda aumentado C veces. Tengo que deshacer la operación que yo he hecho si quiero mantener la igualdad. Por lo tanto, ¿cómo la deshago? Dividiendo fuera del determinante por C. Ahora, agrupando, me queda toda la primera columna A por B por C. En la segunda columna me he cargado los denominadores y me queda 2, 2, 2. Y en la tercera columna me va a quedar A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado.
Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues igual que en el anterior. Puedo sacar A por B por C de la primera columna, puedo sacar 2, 2, 2 de la segunda columna, es decir, sacaría A por B por C de la primera columna y sacaría el 2 de la segunda columna. ¿Qué ocurre? Que ahora toda la primera columna me queda de unos, toda la segunda columna me queda de unos y por lo tanto este determinante va a ser 0 porque tiene dos columnas iguales. Al multiplicar por 0 me queda 0. Bueno, en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que tenemos que hacer es ver que el primer determinante por las propiedades también es equivalente a 0. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí es un poco intuición y observar el determinante y mucho más en el apartado B. ¿Qué ocurre? Bueno, que nos damos cuenta de que aquí tengo un denominador. Entonces este denominador me es muy llamativo. Si yo intento quitarle, podría quitarle multiplicando o a la segunda fila, que conseguiría 2, 15 y menos 10, pero no conseguiría, bueno, pues lo pruebo y veo a ver si consigo algo y ver si este determinante puede ser 0. O podría multiplicar a la primera columna, pero si multiplico la primera columna por 5 me voy a dar cuenta que al multiplicar por 5 la primera columna me queda menos 40, 2, 0. ¿Qué significa? Que es igual que la tercera columna cambiada de signo. Por lo tanto, estas dos columnas, como ocurre, son una opuesta de la otra. ¿Eso qué significa? Que son proporcionales. Por lo tanto, mi determinante llegaría a ser 0. Pero bueno, para hacerlo bien, si yo multiplico a la primera columna por 5, ¿qué tengo que hacer fuera de mi determinante? Dividir por 5. Tendría un quinto por este determinante que es 0, por lo tanto sería 0. Bueno, pues vamos con nuestro siguiente ejercicio, que en lo que tenemos que ver ahora es que este determinante es el determinante de la matriz B, es un determinante que es divisible por 5. Bueno, pues aquí a lo mejor sí que necesitamos un poquito más de intuición y pues haber hecho algún ejercicio más o simplemente pues verlo, ¿de acuerdo? Para que en algún momento se nos pueda encender un poco la bombillita. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es sustituir la fila 3 por ella más la segunda. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al sumar los elementos de la fila 2 y de la fila 3 me va a quedar múltiplos de 5, es decir, 4 más 6 me queda 10, 7 más 3 me queda 10 y 6 más 9 me queda 15. ¿Qué ocurre? Que toda esta fila, al ser toda múltipla de 5, puedo sacar 5 de la fila tercera. Saco el 5 de la fila tercera, me quedaría 2, 2 y 3. ¿Qué significa? Que este determinante, al quedar multiplicado por 5, ¿qué significa? Pues que va a ser divisible por 5. Pues ya estaría hecho lo que nos han pedido simplemente. Bueno, en el ejercicio 6 lo que me piden es que dado el determinante que me dan fijo, este determinante de esta matriz que vale 5, que utilizando propiedades de los determinantes calcule el determinante de otras matrices que me van pidiendo. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Bueno, pues llevarnos nuestro determinante, utilizando propiedades de los determinantes, a construirle en función del determinante que me dan como dato. Es decir, cambiar filas entre sí, cambiar columnas entre sí, sacar números, multiplicar por números, de forma que me quede el determinante que me ha quedado, me dan como dato. Entonces, en este determinante, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que como toda la primera fila está multiplicada por 2, lo que yo puedo hacer es sacar un 2 de la primera fila. Me quedaría el 2 fuera, A, B, C. Me quedaría 3 medios, 0, 1, 1, 1 y 1. Siempre los denominadores llaman mucho la atención. Entonces, ¿qué haría? Pues cargarme este denominador. ¿Cómo me cargaría este denominador? Pues bueno, pues si me doy cuenta, multiplicando multiplicando la primera columna o a una columna, no llego a nada. Es decir, a la primera columna porque me quiero cargar este determinante. ¿Por qué le meto? Pues me doy cuenta que al multiplicar a la segunda fila por 2, voy a convertirlo en la segunda fila que tengo en mi determinante de partida. Por lo tanto, este que he sacado le vuelvo a meter, pero ahora multiplicando a lo que me interesa, que es la segunda fila. Me quedaría multiplicando la segunda fila, al operar me queda 3, 0, 2. ¿Qué ha ocurrido? Que al final le he convertido en el propio determinante de la matriz de partida, que es 5. Bueno, pues en el apartado B lo que nos dan es este otro determinante. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, pues aquí ya tenemos que empezar a ver también estas operaciones. Fijaros, aquí tengo 3A, 3B, 3C y luego le estoy sumando 3, aquí le sumaría 0 y aquí 2. En definitiva, 3, 0, 2, si retomáis al determinante de partida, era la segunda fila que yo tenía. Bueno, pues lo que me quiero cargar es
el 3A, el 3B y el 3C. ¿Cómo me los cargo? Pues me los cargo con la primera fila, utilizando la primera fila. Si yo la primera fila la multiplico por 3 y resto la segunda fila menos la tercera, es decir, el paso que tenemos aquí, sustituir la segunda fila por la segunda menos la primera multiplicada por 3, pues haría lo que tenemos aquí. En la segunda fila me quedaría 3A más 3 y menos 3A, que sería este paso que tenemos aquí. La segunda fila el segundo elemento me quedaría 3B menos 3B. Y el segundo sería segunda fila 3C más 2 menos 3C. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que me cargo el 3A, el 3B y el 3C. Y me va a quedar 3, 0, 2. La primera columna me queda igual, ABC, y vamos con la segunda fila. Volvemos arriba y podemos hacer en el mismo paso. ¿Por qué? Porque yo para hacer el cambio de la fila tercera no voy a utilizar la fila segunda. Voy a seguir utilizando la primera fila, que la dejo como fija. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría que la tercera fila la sustituyo por F3 menos F1. ¿Por qué? Pues porque yo quiero dejarla como 1, 1, 1, que es la tercera fila de mi determinante de partida. Entonces le quiero quitar el A, que lo tengo en la fila 1, el B, que lo tengo arriba, y el C, que lo tengo arriba. Por lo tanto, haciendo fila tercera menos fila 1, me quedaría A más 1 menos A, B más 1 menos B, C más 1 menos C. Me se iría el A, se iría el B y se iría el C. ¿Y a qué llego en definitiva? Al determinante que me dan como dato, que vale 5. Bueno, pues vamos con el apartado C. Para el apartado C, pues lo mismo. Nos damos cuenta que aquí tenemos A, B, C y le restamos 1. Por lo tanto, si yo sustituyo la primera fila por ella más la fila 3 para quitarme este 1 y quedarme solamente con A, B y C, que es lo que me interesa en la primera fila, ahora en vez de restarle le sumo la tercera fila. De esta manera voy a tener A menos 1 y más 1, B menos 1 y más 1, C menos 1 y más 1. ¿Qué me voy a cargar? Los unos. Y me va a quedar A, B, C, como me queda. Con la segunda fila, yo lo que quiero es tener el ¿qué? 3, 0, 2, es decir, una unidad menos de lo que tengo. ¿Qué es lo que hago? Pues lo mismo, a la segunda fila la sustituyo por ella menos la tercera. 4 menos 1, 3, 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 0. 3 menos 1, perdón, 2. Por lo tanto, ya me ha quedado otra vez el determinante de partida. Por lo tanto, vale 5. En el último ejercicio que teníamos, que era el ejercicio 11, de los que os he mandado en esta primera tanda. Bueno, pues en este ejercicio me pedían igual que para el valor de A, me daban una matriz que dependía de A, el A estaba colocado aquí, A cuadrado, A cubo, me decían para A igual a 3, demostrar que este determinante era 0. Bueno, pues lo que hacemos es sustituir el valor de A por 3. Nos quedaría 3, 3 cuadrado, 3 cubo, es decir, 3, 9, 27. Bueno, pues entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir la tercera columna por la tercera columna menos la segunda columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque al hacer este cambio me di cuenta que si yo voy restando voy a obtener la misma columna que tengo en la primera. Si yo sustituyo la tercera columna y le resto la segunda, 5 menos 3 obtengo 2, 13 menos 9 obtengo 4 y 35 menos 27 obtengo 8. Como tengo un determinante que tiene dos columnas iguales, el determinante va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, también podríamos afirmar directamente que el determinante es 0 aquí, ¿vale? Cuando he sustituido el A por 3 y me queda de esta forma, porque nos damos cuenta que la columna tercera aquí es igual a la columna segunda, a la columna primera más la segunda. 2 más 3 me da 5, 4 más 9 me da 13, 8 más 27 me da 35. Por lo tanto, si en un determinante una línea es combinación lineal de las demás, el determinante va a ser 0. Bueno, pues aquí nuestra primera tanda de ejercicios y bueno, pensar que al final todo va a salir bien.